Puede que te parezca que los titulares de hoy han sido escritos por un guionista con exceso de cafeína, pero lo que estás a punto de escuchar es la cruda y real historia de la detención de Nicolás Maduro, tal como se ha desarrollado en las últimas horas, con sus consecuencias diplomáticas, reacciones políticas en España y el impacto internacional. Y aunque el tono sea serio, porque los hechos son de una magnitud extraordinaria, no está de más alguna sonrisa nerviosa, como cuando ves demasiadas explosiones en una película y te preguntas, ¿esto realmente está ocurriendo? La madrugada del 3 de enero de 2026 pasará a los libros de historia, o, cuando no, a los titulares globales más repetidos, como el día en que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dejó de ser un jefe de Estado en ejercicio y fue capturado en una operación militar anunciada como de gran escala. Esa sola frase, capturado en una operación militar, suena más a sinopsis de videojuego que a un hecho geopolítico serio. Sin embargo, es exactamente lo que ha ocurrido. Un presidente en su país, intervenido por fuerzas extranjeras, sacado del territorio y ahora sujeto a procesos legales fuera de su país. Algo así solo se veía en manuales de historia o en series de televisión donde los personajes viven más vidas que una estrella de rock. La historia de Maduro no empieza esta madrugada. Para entender la detención hay que retroceder al contexto que ha marcado más de una década de tensiones. Nicolás Maduro, quien ascendió al poder tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, ha sido una figura profundamente polarizadora en Venezuela y en la política internacional. Su mandato estuvo marcado por crisis económicas severas, incluyendo hiperinflación masiva, migraciones masivas de venezolanos a países vecinos, acusaciones sistemáticas de fraude electoral y graves denuncias de violaciones de derechos humanos. En muchos sectores de la comunidad internacional, el régimen de Maduro fue visto como autoritario y responsable de una crisis social que afectó a millones de personas. Sin embargo, eso no era suficiente para detenciones internacionales, ni para intervenciones militares unilaterales. Hasta hace poco, las herramientas aplicadas por los gobiernos extranjeros eran sanciones económicas, presiones diplomáticas, órdenes de arresto internacionales y cuestionamientos de legitimidad electoral. Nada de eso había resultado en una captura física del presidente venezolano. Pero en los últimos meses, el clima cambió. Estados Unidos, bajo la administración estadounidense vigente, intensificó una presión cada vez más fuerte sobre Maduro, incluyendo acusaciones formales de narcoterrorismo, y llegó a ofrecer una recompensa multimillonaria por su captura. Esto no era solo un juego de palabras, era una señal clara de que la Casa Blanca consideraba la situación como algo más que una disputa política. Era un intento de implicar a Caracas en actividades criminales que, según Washington, tenían impacto global. Así llegamos a esta madrugada. Fuerzas estadounidenses llevaron a cabo lo que definieron como una operación militar para detener a Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Según las fuentes oficiales, hubo ataques aéreos, incursiones coordinadas y maniobras en varias zonas estratégicas del país, incluidas áreas alrededor de la capital. La operación, según el anuncio oficial, resultó en la captura de Maduro y su traslado fuera de Venezuela. Desde el punto de vista militar y logístico, esto tiene resonancias históricas dignas de una película de guerra, con explosiones, mandos de élite y apuestas altísimas en la que cada movimiento se hace con la tensión de un ajedrecista bajo presión. Una vez que la noticia se difundió, las reacciones internacionales no se hicieron esperar. En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se apresuró a posicionarse. En un comunicado y en mensaje público, Sánchez enfatizó que España estaba siguiendo de forma exhaustiva los acontecimientos, y sobre todo, que hacía un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Recalcó la necesidad de respetar el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, recordando que cualquier acción internacional debe velar por la paz y la cooperación entre Estados. El gobierno español incluso subrayó que sus embajadas y consulados en Venezuela estaban preparados y operativos, y que estaban pendientes de la situación de cualquier ciudadano español en el país. La posición de Sánchez refleja una típica postura diplomática moderada, que rehúye celebrar militarismos pero que llama constantemente al orden internacional y a la legalidad. En otras palabras, desde el Palacio de la Moncloa se quiso transmitir: estamos atentos, preocupados por la paz, y creemos que la ley internacional es lo que debe primar. Es exactamente el argumento que esperarías de un socialista europeo con experiencia en política internacional, firme en la defensa del Estado de Derecho, reticente a celebrar acciones militares, y enfocado en el marco legal más que en la euforia de una captura. Al mismo tiempo, dentro de España otras voces políticas se levantaron con opiniones diametralmente opuestas. Santiago Abascal, líder del partido Vox, no tardó en celebrar la detención de Maduro de forma muy explícita. Para Abascal,
La captura del dirigente venezolano no solo es una victoria para los que han denunciado durante años al chavismo, sino también un motivo de celebración democrática. En sus declaraciones públicas, Abascal afirmó que hoy el mundo es un poco más libre tras la intervención estadounidense. También subrayó que esta detención representa, según él, una restauración de la democracia en Venezuela después de años de lo que él llama régimen narcoterrorista. Abascal incluso fue más allá al dirigir palabras directamente al presidente Sánchez, sugiriendo que debería sentirse preocupado por lo que estaba ocurriendo. Según Abascal, la caída de Maduro representa un revés para las políticas que él atribuye al gobierno socialista, incluso sugiriendo que la situación tiene repercusiones internas para la política española. Estas afirmaciones explican por qué la retórica de Abascal ha sido tan fuerte. Él interpreta la caída de Maduro no solo como un triunfo para Venezuela, sino como una victoria para su agenda política, una que enfatiza la lucha contra regímenes autoritarios en nombre de la libertad y la democracia. Así, en España se generó una curiosa dualidad de discursos. Por un lado, la postura cauta de Sánchez, apelando al derecho internacional y la moderación. Por otro, la celebración ideológica de Abascal, que describe la detención como una liberación democrática y un motivo de orgullo para quienes han criticado el chavismo y sus vínculos con fuerzas políticas de izquierda en España y Latinoamérica. Esta bifurcación ilustra cómo un mismo hecho puede ser interpretado de formas profundamente diferentes según el prisma político desde el cual se mire. Es importante recalcar que no todos en España compartieron el entusiasmo de Abascal. Partidos de izquierda y movimientos progresistas expresaron su rechazo a la intervención militar de Estados Unidos y condenaron lo que consideraron una violación de la soberanía venezolana. Según estas voces, incluso si se considera la situación política interna de Venezuela como problemática, la acción militar no puede justificarse sin el respeto al derecho internacional y a la autonomía de los estados. Desde su perspectiva, la detención de Maduro por parte de fuerzas extranjeras abre peligrosos precedentes y pone en riesgo la estabilidad regional, además de ignorar la vía diplomática y civil para resolver crisis políticas complejas. Mientras tanto, en Venezuela la noticia de la captura dejó una estela de confusión, miedo y división. Para algunos ciudadanos, especialmente entre los opositores al régimen de Maduro, la noticia se recibió con una mezcla de esperanza y cautela. Para los seguidores del presidente, fue motivo de repudio y llamados a la resistencia. Las calles de algunas ciudades vieron movilizaciones espontáneas, con gritos tanto a favor como en contra de lo que había ocurrido. Desde la perspectiva internacional, la detención de Maduro revitalizó debates en foros multilaterales sobre soberanía, intervención extranjera y el papel de las potencias globales. Algunos gobiernos, particularmente de América Latina, condenaron la acción como una agresión que rompe las normas básicas del derecho internacional, mientras que otros la aplaudieron como un paso hacia la rendición de un régimen que, según ellos, había sido una fuente de represión interna y de problemas transnacionales. En Estados Unidos, donde se planificó y ejecutó la operación, el enfoque fue marcadamente distinto. La administración que lideró la acción defendió la operación como una medida necesaria para combatir el narcotráfico internacional y la corrupción, presentando la detención de Maduro como un logro significativo en la lucha contra actividades criminales que afectan a varios países. Para Washington, este tipo de acción no es solo geopolítica. Según sus portavoces, tiene un impacto directo en la seguridad interna y externa, calificándolo como un acto que pone fin a años de escaramuzas legales, sanciones y denuncias diplomáticas ineficaces. En resumen, la detención de Nicolás Maduro no solo es un acontecimiento de enorme impacto político, sino también un espejo en el que se reflejan distintos enfoques sobre la soberanía, la democracia, la legalidad internacional y la interpretación ideológica de la política exterior. En España, la situación ha generado opiniones encontradas entre una postura moderada que llama a la responsabilidad internacional y otra que celebra la caída de un dirigente que muchos consideran responsable de graves violaciones de derechos humanos. Al final del día, esta historia, tan dramática, tan inesperada y tan relevante en términos estratégicos, nos recuerda que la política internacional a menudo mezcla lo inesperado con lo inevitable. Lo que parecía una disputa diplomática de muchos años se ha convertido en un hecho concreto y explosivo. Un presidente en ejercicio capturado por fuerzas extranjeras, con reacciones que van desde celebraciones hasta condenas, pasando por demandas de respeto al derecho internacional y advertencias sobre las consecuencias a largo plazo. Y, por supuesto, siempre habrá una parte del público que observe esta historia con la incredulidad de quien no puede creer que esas cosas realmente sucedan. Porque a veces, cuando la realidad supera la ficción, lo único que nos queda es tomar nota, tratar de entenderlo y, si es posible y apropiado, sonreír ante el infinito absurdo que puede tener este planeta político en el que vivimos.